La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Mensaje de esperanza número 2. Jesús es el camino. Juan 14. No se turbe su corazón. Crean en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy. Fíjense bien lo que dice Jesús. Vendré otra vez. Es su Espíritu Santo, hermanos. Es su Santo Espíritu que lo recibieron en Pentecostés. Para que donde yo esté, allí también estén también ustedes. Y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense bien, hermanos. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a hacer una pausa ahí en el versículo 6. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a Gálatas 5, 22 y 23. Okay. Esto es el Padre, hermanos. Esto es el Padre. Pero el fruto del Espíritu esto es nuestro Padre Dios. Amor. Nuestro Padre Dios es amor. Nuestro Padre Dios es gozo. Nuestro Padre Dios es paz. Nuestro Padre Dios es paciencia. Nuestro Padre Dios es benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Esto, hermanos, es nuestro Padre Dios. Entonces, nosotros ya tenemos el Espíritu de Cristo, ya lo tenemos. Pero Él dijo que su Espíritu nos iba a conducir a toda la verdad. Ahí está hablando como Padre, como Padre. Entonces, dice, no los voy a dejar huérfanos. Está hablando como Padre. En ese contexto, en el capítulo 16 dice, les voy a mandar el Consolador y Él los conducirá a toda la verdad. ¿Y qué es toda la verdad? Nuestro Padre Dios. ¿Y dónde está nuestro Padre Dios? Fíjense bien, hermanos. Fíjense bien. ¿Dónde está nuestro Padre Dios? No hay tristeza. ¿Dónde está nuestro Padre Dios? No hay ansiedad. ¿Dónde está nuestro Padre Dios? No hay miedo ni temores. ¿Dónde está nuestro Padre Dios? No hay depresión. ¿Dónde está nuestro Padre Dios? No hay avaricia. Fíjense bien. La avaricia es castigo, hermanos. La avaricia es castigo. Por ejemplo, en Romanos 1, Pablo habla del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio. Versículo 16. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pero hay personas que pelean contra el Evangelio. En ese contexto, para aquellas personas que pelean contra el Evangelio, que es el regalo de Dios, Cristo Jesús en la cruz, vienen personas y predican mandamientos de hombres. Entonces, Pablo dice, Dios les da una mente reprobada. No la mente de Cristo, una mente reprobada. ¿Qué hace una gente reprobada? Mente reprobada. Una gente reprobada ama el mundo. Una mente reprobada ama el mundo. Entonces, si tú amas el mundo, o sea, lo amas, ¿qué es esto? Fíjense bien, amar el mundo es esto, fíjense bien.
Si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la carne, o sea, los que aman el mundo, son evidentes, que son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Las personas cristianas que hacen esto son guiados por Satanás, son guiados por la carne. Eso no es ser guiados por el Espíritu, hermano. Esas son, acuérdense que Jesús dijo a las personas que no aman a Cristo, que no honran a Cristo, y precisamente andan predicando un falso evangelio, por sus frutos los conoceréis. Y el fruto más común es amar el dinero. Amar el dinero. Amar el sexo. El sexo es bonito, pero dentro de lo que está permitido, porque eso habla del amor de Dios en nosotros. Entonces, amar el mundo es de Satanás, no es de Dios. Amar a nuestro Padre Dios, estar en el Espíritu, dar fruto en el Espíritu, a eso vino Jesús, hermanos. Entonces, fíjense, si a ustedes todavía les da la tristeza, hay gente que tiene tristeza, ahí está ausente el Padre. Y eso lo dice Juan bien claro, en Primera de Juan. Por ejemplo, el contexto que habla dice, si tú aborreces a tu hermano, el amor de nuestro Padre Dios no está en ti. Esa es una evidencia de que el amor del Padre no está en las personas, cuando se aborrece a un hermano, a una hermana. Entonces, el que haya venido Cristo a morir en la cruz, ¿es para qué? Es para que el sol ya no nos queme. Es para que ya no tengamos miedos. Para que ya, el único temor que tenemos que tener nosotros es el temer a Dios. Y eso es a través del Espíritu Santo, a través de los ángeles de Dios. Es de la única forma que le vamos a temer a Dios. ¿Por qué? Porque el temer a otras cosas ya es de Satanás, no es de Dios, porque Jesús vino a derrotar a Satanás. Satanás está derrotado. Satanás está derrotado, hermanos. La cosa es de que las personas que van haciendo tienen que dar su propio testimonio de Jesús, de que aman a Jesús o rechazan a Jesús. Entonces, entiendan eso. Jesús vino, Jesús es nuestra esperanza. Entonces, si Jesús es nuestra esperanza, ¿dónde es nuestra esperanza? En nuestros miedos, en nuestras tristezas, en la ansiedad, en la depresión, en la avaricia, en el odio, en el orgullo, en la vanidad. Si nosotros somos orgullosos, Jesús es nuestra esperanza. Si a nosotros nos encanta el dinero, Jesús es nuestra esperanza. Si tememos al futuro, las cosas que pueden venir en el futuro, Jesús es nuestra esperanza. Si se viene una guerra, Jesús es nuestra esperanza. Se viene el coronavirus, Jesús es nuestra esperanza. Nuestros hijos, si andan en las drogas o andan por mal camino, Jesús es nuestra esperanza. Si yo quiero tener una relación prohibida, Jesús es nuestra esperanza. Jesús es el camino. Fíjense cómo lo dice Juan Bautista. En aquellos días vino Juan Bautista predicando en el desierto de Judea. Yo ando predicando en el desierto. Todos los predicadores predicamos en el desierto. Nosotros somos Juan Bautista, todos los predicadores, todos los que compartimos la palabra de Dios, simbólicamente somos Juan Bautista. ¿Qué predicó Juan Bautista?
arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Jesús está cerca, el reino de los cielos. Donde está Jesús, ahí está su reino. Pues este es aquel de que habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Debemos de andar por la calzada, por camino derecho. ¿Qué quiere decir arrepentíos? Pongan su mirada en Cristo Jesús. Ya no la pongan en el mundo. Ya no la pongan en el dinero. Ya no la pongas en Panchito, en Panchita, en tus hijos. Ponla en Jesús. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Nosotros comemos langostas. Las langostas son todas las almas de las personas, y miel silvestre. Miel silvestre es simbólico de Jesús. Y salía, o de nuestro Padre Dios, y salía a él Jerusalén. O sea, la iglesia escucha el mensaje que nosotros proclamamos. O sea, los que tienen oídos para oír. Y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. El Jordán es simbólico de entrar en la tierra prometida, o sea, de Jesús. Fíjense bien, mucha gente, hermanos, no han sido bautizados. No han sido bautizados. ¿Por qué? Porque no quieren morir a sus deseos de la carne. Ahora, ustedes no van a poder morir a los deseos de la carne si no anhelan a Jesús. Si ustedes anhelan a Jesús con todo su corazón, Jesús les va a quitar los deseos de la carne. O sea, lo único que tienes que hacer es seguir a Jesús. Y Él va a ser tu heredad. Te conviertes en un levita. Pero no todos quieren. No todos quieren ser levitas. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. ¿Por qué? Porque no andaban proclamando el reino de Dios. Andaban orgullosos. Se enorgullecían de la ley y no la cumplían. Les dice Juan el Bautista: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Está hablando de las almas de su generación. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Fíjense bien, nosotros somos los árboles también. Por tanto, todo árbol, ¿se acuerdan en el Edén? A Adán le dijo: puedes comer del fruto de todos estos árboles, menos de del orgulloso. Del orgullo de no comas, porque si comes morirás. ¿Por qué? Porque vas a conocer lo que es pecado. No comas de eso. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que estás desnudo. No lo comas. O sea, si andas predicando los 10 mandamientos, te vas a dar cuenta que el primero que falta a los 10 mandamientos eres tú. Entonces no hagas eso. Entonces aquí habla de dar fruto de los árboles, dice: a la raíz de los árboles. El hacha está lista. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, todo árbol, toda persona que no ama, y para amar necesitaban aceptar a Jesús, es cortado y echado en el fuego. Este es el infierno, hermanos. Fíjense bien. Tristeza, infierno. Ansiedad, infierno. Miedo, temores, eso es infierno.
Depresión, eso es infierno. Avaricia, que es idolatría, eso es infierno. Odio, eso es infierno. ¿Por qué? Porque la gente no tiene paz. Una persona orgullosa, vanidosa, eso es infierno. ¿Por qué? Porque ahí no hay paz, hermanos. Ahí no hay paz. Eso es el infierno. Eso es el infierno. Fíjense bien. Cuando se habla de fuego en el contexto de castigo, es el infierno. Ese es el infierno, hermanos. Aquí en esta vida. Es la ausencia de Dios en los corazones de las personas. Fíjense cómo lo dice Juan. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. En este caso, su palabra. Su palabra, figura del agua, pero también lo hacía literalmente. Por ejemplo, en el Jordán bautizó muchas personas en el agua, pero es simbólico. ¿Qué quiere decir ser sumergido en el Jordán? No es otra cosa que, Señor, yo amo este mundo, pero te sigo a ti. Yo ya quiero morir a esto, no puedo, pero yo estoy muriendo juntamente contigo, así como tú moriste en la cruz. ¿Para qué? Para resucitar juntamente contigo. Yo amo el mundo, a mí me encanta el dinero, me encanta el sexo, me encanta la pornografía, me encantan las drogas, me encanta lo que sea. Tengo miedos, tengo depresión, tengo esto, me gusta Panchito, me gusta Ramón, me gusta Josefina. Eso es el infierno. Reconócelo. O sea, dentro de donde tú cabes. Me gusta, soy chismoso, me encanta el chisme. Yo soy chismoso en la carne, yo lo soy. Yo soy chismoso. Señor, soy chismoso. Él ya lo sabe. Señor, yo tiendo a juzgar. Él ya lo sabe. Pero yo lo sigo a usted, Señor. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados, agobiados, y yo los haré descansar. ¿Dónde? En el Espíritu, en nuestro Padre Dios. Jesús es el camino. Fíjense, San Juan bautizaba en agua. ¿Qué hizo Jesús? El agua la convierte en vino. O sea, predicando la palabra de Dios, que ya viene el Mesías, y eran bautizados. Por ejemplo, yo estoy predicando aquí la palabra de Dios. Estoy compartiendo la palabra de Dios. Yo estoy bautizando en agua. Pero Jesús, esta agua, o sea, su palabra, Jesús la convierte en vino, o sea, el Espíritu. La palabra de Dios tiene vida en sí, hermanos. Tiene vida en sí. La palabra de Dios es poderosa. Sobre todo el testimonio de Cristo Jesús. Eso es lo más poderoso. Olvídense de bombas nucleares y atómicas. No. Lo más poderoso es el testimonio de Jesús. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El Espíritu Santo nos ayuda a arrepentirnos, nos redarguye de pecado. Pero el que viene tras de mí, o sea Jesús, y Él viene cuando nadie sabe a cuándo viene Jesús a nuestras vidas. Ya tenemos el Espíritu Santo, los ángeles de Dios, mandados por Jesús. Así como lo hizo en el libro del Apocalipsis. Primero habla Jesús, pero después hablaba Gabriel, sirviéndole a Jesús. Pero el que viene tras de mí, o sea Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí ya estamos hablando del Padre, hermanos. De nuestro Padre Dios. Esto es entrar en la tierra prometida. Esto es paz. Si tú tienes miedo, si a ti te da miedo la muerte, cuando viene Jesús y te toca, te quita el miedo a la muerte, hermanos. Eso es posible en esta vida.
Cuando Jesús viene y te toca, ya no te da miedo la muerte. Ya no te da miedo, acuérdate, es bíblico. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice Pablo. ¿Dónde está tu aguijón? Fuiste vencida ya. Fuiste vencida. Entonces, por ejemplo, Jesús dice, ánimo, no se turbe vuestro corazón, ánimo, yo he vencido al mundo. No, pues sí, tú eres el Hijo de Dios. Bueno, pero donde yo estoy, si tú te casas con Él, si tú le entregas tu corazón con Él, tú te casas con Él. Y cuando te casas con Él, nuestro Padre Dios ya no mira tus pecados. ¿Por qué? Porque en el matrimonio, por la fe de Cristo, por la obediencia de Cristo, nosotros somos limpiecitos, blancos como la lana. Por Jesús. Lo único que tenemos que hacer es someternos a Jesús. Así como una mujer, cuando ama a su esposo, una mujer recién casada, enamorada de su esposo, por naturaleza se somete a su esposo, lo ama, se somete. Entonces Pablo lo explica en 1 Corintios 7. Por la fe del esposo, la mujer, aunque no crea en Jesús, es santificada por la fe del esposo, y los hijos son santos. Si la mujer incrédula se va del matrimonio, pierde la santidad. Pierde la santidad. Y si si los hijos se van con ella, los hijos pierden la santidad. Fíjense bien, Dios odia el divorcio. Dios no quiere que nos divorciemos, pero tampoco quiere que estemos con una persona incrédula que nomás nos está causando problemas. Por ejemplo, dice Pablo, si se quiere ir la persona, vamos a decir, Panchito está casada con Panchita. Panchita dice, no, yo ya me voy, ya te voy a dejar. Estás jodido, no tienes ni para mantenerme, lo que sea, por lo que sea. Se va al mundo. Pablo dice que se vaya, porque el Señor nos llama a tener paz. ¿Quién quiere vivir con una mujer problemática? ¿O qué mujer quiere vivir con un hombre que la está golpeando y que la está tratando mal siempre? No, hermanos, hermanas. Una cosa es no divorciarse y otra cosa es, si la persona se quiere ir al mundo, que se vaya. Que se vaya. Pero no quiere decir que si la persona se fue al mundo, tú también te vas a querer ir al mundo. Pues entonces, ¿por qué? Porque si la persona se fue al mundo y tú te quieres ir al mundo, entonces, bueno, al último los dos eran del mundo. No eres la sal de la tierra. O sea, eso dice que Jesús no está en ti. Eso lo dice, la palabra de Dios lo dice. Si tú haces eso, aunque hayas ido a la iglesia toda tu vida, ese testimonio dice que tú todavía no crees en Jesús. El amor del Padre no está en ti. Es el amor del Padre el que cambia tu corazón. Entonces, Panchito se va. Y se va con Josefina y se va con Ramón y anda de mujeriego. Y tú dices, bueno, que se vaya. Pero tú tienes a Jesús. Y tú teniendo a Jesús, eres feliz. Eres feliz. ¿Por qué? Porque Jesús cuida de ti. Y en la medida que vas creciendo espiritualmente, te dice, ora por tu esposo. Ora por él. No, pero que se fue con Josefina. Ora por él. Entonces, si el amor del Padre está en ti, tú vas a orar por él. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios le va a cambiar su corazón. Dios le va a cambiar su corazón. La mayoría de la gente no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque el orgullo le gana a la gente. Pero si sigues a Jesús, Jesús mata todo eso. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué es el fuego? Aquí se los acabo de decir. Tristeza, ansiedad, miedo, temores, depresión, avaricia, idolatría, odio, orgullo, vanidad y lo que les leí ahorita de Gálatas. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo.
Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Quemará la paja. Aquí está hablando de castigo. Entonces aquí quemar la paja es, andas de orgulloso, me estás despreciando a mí. Yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y no la quieres? Ok, está bien. Hágase como tú quieres. Estás a merced de Satanás. Satanás es el que causa la tristeza, la ansiedad, el miedo, los temores, la depresión, la avaricia, la idolatría, el odio, el orgullo, la vanidad, la hechicería, los pleitos, las contiendas. Y eso es lo que vas a comer. Y eso es lo que Satanás come. Satanás es el buitre, tú eres el animal muerto, simbólicamente. Entonces vino de Galilea, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos. O sea, podía ver al Padre. Lo mismo que pasó con Esteban cuando lo apedrearon. ¿Qué dijo? Veo los cielos abiertos. Veo el cielo abierto y veo a uno sentado a la diestra. Y veía a los ángeles descender del cielo. Y la gente se tapaba los oídos porque pensaban que estaba blasfemando. Y vio al Espíritu de Dios, el ángel de Jehová, que descendía como paloma, no una paloma, hermanos, como paloma, que es simbólico, y venía sobre él. Ahí es donde recibe el Espíritu de nuestro Padre Dios. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús. Estamos hablando de que por 30 años, por lo menos desde que tenía uso de razón, era obediente a nuestro Padre Dios. Entonces, seguimos en Juan 14. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Pablo lo explica. Quieren conocer, aquí lo dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Pablo dice que Jesús es acuérdense que el Padre, nuestro Padre Dios, es un espíritu. El espíritu no se puede ver. El espíritu se hace visible como ángel, el ángel de Jehová, pero se hace como un ángel. Y un ángel es como una persona como nosotros, pero con poderes sobrenaturales que nosotros personalmente no podemos. Es a través de los ángeles que podemos tener esos dones, esos poderes. Entonces, pero el ángel de Jehová es Dios, pero es un ángel. El espíritu nadie lo ha visto. Entonces, dice Pablo, el que ve a Jesús, Jesús no es simbólico, no es figura, no. Jesús es la imagen misma de nuestro Padre Dios. ¿Quieres conocer a nuestro Padre Dios? Estudia cómo es Jesús, cómo es su carácter, cómo trató a los pecadores, cómo trató a los hipócritas. Así es nuestro Padre Dios. Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre
que mora en mí es el que hace las obras. O sea, dijera Cristo, yo no hago mis obras, yo tengo la mente de mi Padre. Así como Pablo dice, yo tengo la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es tener la mente del Padre. Si somos guiados por la mente de Cristo, ninguna condenación hay contra nosotros. ¿Quién nos va a juzgar? Si nosotros tenemos la mente de Cristo, el que nos juzga a nosotros se juzga a sí mismo, porque nadie puede juzgar a Jesús. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, el que nos juzgue no vale nada. Y si alguien nos desea mal, el que nos desea mal a nosotros se lo desea a Jesús. El que maldice a Israel, el que maldice a Jesús, se maldice a sí mismo. Por ejemplo, Jesús siempre anduvo hablando del Padre, dando testimonio de que nuestro Padre Dios estaba con él. Cuando Él pagó por nuestros pecados, cuando Él llevó nuestra carga, o sea, cuando Él fue quemado por el sol, cuando Él fue arrojado al fuego, como la paja, pero no eran por sus pecados, eran por los nuestros, lo agarraban con una vara, con palos, le pegaban y le decían, a ver, profetiza, ¿quién te golpeó? Se burlaban de él. Así como se burlan de nosotros. A mí hay personas que me dicen, se burlan, o sea, como, ay, tú tienes mucha confianza en Dios, tienes que tener dinero. Dios sabe que tenemos esas necesidades. Pero Jesús dijo, no se preocupen, ¿qué van a comer? ¿Qué van a beber? No se preocupen. Miren a los pajaritos, a los cuervos. Dios no los deja sin comer. Si Dios no los deja de comer a ellos, ustedes que son más importantes que las aves y que los pajaritos, Dios los va a cuidar. Entonces, si nosotros ponemos nuestra confianza en nuestro Padre Dios, la gente se va a burlar de nosotros. A ver qué vas a hacer ahora que no tienes trabajo. A ver qué vas a hacer esto. Pero fíjense bien, hermanos. Los milagros pasan cuando más necesidad tenemos. Cuando tenemos para comer, pues tenemos para comer. Dios no va a hacer un milagro así sobrenatural. ¿Por qué? Porque tenemos para comer. El Señor le dijo a Pablo, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vamos a decir, yo de repente deja de entrar dinero para mantenerme. Tengo necesidad. En la medida que tengo necesidad, soy débil. En la medida que soy más débil, soy fuerte. ¿Y qué pasa? En la medida que más débil soy, y yo sigo poniendo mi confianza, mi mirada en Cristo Jesús, Señor, hágase su voluntad. Yo sé que usted cuida de mí. Hágase. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y de repente viene hermano Luisito, aquí vive Luis Rodríguez, a sus órdenes. El Señor me mandó este dinerito porque tiene necesidad de pagar su renta, tiene esto. Eso es así, hermanos. Ok, de repente no tengo para comer. No tengo comida. Yo pongo la confianza en el Señor. O tú, o Panchito, o Juanito. Un cuervo nos trae de comer. Un cuervo nos trae de comer. Es así de fácil. Así de simple. Porque entre más débil soy, entre más necesidad tengo, más cerca está de pasar un milagro. Pero es en la medida que nos ponemos como María Magdalena, estando a los pies de Cristo, en lugar de mirar la necesidad, en lugar de mirar, fíjense bien, hermanos, hermanas, en lugar de enfocarme en mi tristeza, hay gente que está triste por la nada, simplemente se entristece por la nada. Hay gente que está triste porque se le murió un hijo, porque se divorció, porque no sabe de su hijo, porque no sabe de su hija. Pero hay gente que está triste sin razón. Yo estoy triste. ¿Y por qué estás triste? No sé.
pero estoy triste, tengo depresión. Es bíblico, hermanos. Hay gente que tiene ansiedad, hay gente que tiene temores, hay gente que le tiene temores a las naranjas, a los pepinos. Miran un pepino, ¡ay, un pepino! Oye, ¿por qué le tienes miedo a los pepinos? ¡Ay! Le tienen pavor. Ese es el demonio, hermanos. Eso es así. Hay gente, raíz de todos los males es el amor al dinero. Amar el dinero es un castigo. ¿Por qué? Porque nunca se tiene suficiente. El que gana 1,000 quiere ganar 5,000. El que gana 5,000 quiere ganar 20,000. El que gana 20,000 al mes quiere ganar 100,000. El que gana 1,000,000 al mes quiere ganar 10 millones. El dueño de Amazon quiere más. El dueño de Microsoft quiere más. Quiere más. Todos quieren más. Ahora, oremos por ellos, porque por ellos también murió Cristo. También por ellos murió Cristo. Y los ricos también lloran. ¿Ok? Acuérdense de eso. Entonces, el orgullo, la vanidad, es castigo de Dios. Porque en el orgullo hay gente que tiene orgullo. Por ejemplo, Panchito se va con Ramona, deja a Panchita. Panchita sigue amando a Panchito. Entonces de repente Panchito viene arrepentido. Ay, ya la regué, hombre, pues si yo amo a mi esposa Panchita, esta Josefina nomás anda enfocada en lo que le doy. Regresa arrepentido Panchito, dice, ay Panchita, mi amor, perdóname. No, ¿cuál mi amor? Lárgate. Pero en realidad todavía lo ama. ¿Y por qué no lo perdona? Por orgullo. ¿Por qué? Porque me dejaste por Ramona, desgraciado. Eso es orgullo, hermanos. Todos somos orgullosos. Entonces, si quieres llegar al Padre, es a través de Cristo. Señor, soy orgullosa, soy orgulloso. Perdóneme. Tú pon la mirada en Cristo Jesús. Cristo Jesús te quita lo orgulloso. Cristo Jesús le cambia el corazón a Panchito, pero Cristo Jesús te puede cambiar tu corazón a ti también, para que se te quite lo orgulloso. Porque, fíjense, yo tuve un sueño en relación a un pariente mío. Este pariente mío le dio muy mala vida a su esposa. Mala, yo lo vi. Le dio muy mala vida. Nunca la respetaba, fue cruel con ella. Eventualmente se separan. Por allí un día, Panchito se arrima al Señor y quiere hacer las cosas bien, viene con su esposa y le dice, mira Panchita, perdóname. No, lárgate, desgraciado. Que no. Y no, pues no quiere. De hecho, un día yo hablé con ella y le digo, mira Panchita, hombre, pues ya, tú eres cristiana, hombre, perdónalo. Yo lo he visto, es una persona diferente. No, que no sé qué ahí. Y bueno, resulta que Panchito, pues como que anda batallando ahí con el sexo, porque todavía no tiene la mente clara, todavía no tiene la mente de Cristo. Él quiere vivir, pero anda juzgando por allá a la gente y de repente por eso todavía no tiene la paz de Cristo. Anda en el camino, pero trata de seguir al Señor. Entonces, ¿qué hace? Dice, pues es que yo no puedo. Entonces, en lugar de enfocarse en Cristo Jesús, dice, pues me voy a agarrar una mujer. Cuando se va con esta mujer, el Señor me mostró a Panchita llorando como una niña. ¿Por qué? Porque todo él lo quiere, de alguna forma, y tuvieron hijos y entonces dijera alguien, no, pero ¿cómo puede todavía? Digo, la cosa es que está llorando porque se fue con Ramona otra vez, pero ya fue el orgullo de ella. Entonces, pues lo único que tenía que hacer era perdonar. Ahora su esposo está trabajando para otra persona y no pudiendo él cuidar de ella. Pero es obvio, como hay un pasado,
en donde fue tratada mal, pues sí, o sea, hay miedos, hay temores, pero ¿por qué hay miedos? ¿Por qué hay temores? Porque Jesús no es su maestro, porque Jesús no es el camino, porque andan en otro camino. Entonces, si se fijan, todo termina en que sigamos a Jesús, nuestro maestro, que es el camino. Las palabras que yo les digo, dice Jesús, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no crean por las obras mismas. En verdad les digo, el que cree en mí, fíjense bien, el que cree en mí, los demonios también creen y tiemblan. Dice, vayan y prediquen el Evangelio. El que crea y sea bautizado, es necesario ser bautizado, es necesario morir, es necesario morir, es necesario pasar por el abismo, es necesario pasar por el mar rojo, morir, ser bautizados. Señor, yo soy un pecador, pero yo lo quiero seguir a usted, me reconozco pecador. Entonces tú dices, guíeme, Señor, sea usted mi guía. Cuando resucitas, en el bautizo, resucitas juntamente con Cristo. Mucha gente ni siquiera ha sido bautizada. Cuando digo bautizada, no estoy hablando de lo simbólico, sino bautizada literalmente, morir al mundo. Fíjense bien, y de hecho ahorita les voy a hacer una petición para que como iglesia, para el reino de Dios. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Aquí no está cotorreando Jesús, hermanos, esto es literal. Él también las hará. Y aún mayores que estas hará. Por ejemplo, Jesús resucitó a Lázaro. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, matamos y las personas mueren y resucitan juntamente con Cristo. Eso no está mintiendo, en realidad. O sea, ¿cómo va a mentir Jesús, hermanos? Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, todo lo que pidan en mi nombre, yo no sé por qué los católicos, muchos hermanos católicos pelean con esto. O sea, no es difícil pedirle al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Pero fíjense bien, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Qué es primero? Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Le preguntaron a Jesús, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Crean que yo soy. Ese es un mandamiento, crean en mí. Entonces yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. Por ejemplo, Cornelio era del mundo. Él rezaba, él oraba y él hacía buenas obras. Por hacer buenas obras no recibió el Espíritu Santo, el Consolador. Se le aparece Gabriel y le dice, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado al cielo. Manda a traer a Pedro, porque te va a decir algo. Manda a traer a Pedro le dice, mata y come. Señor, nunca he comido
cosas impuras. Lo que yo he purificado no le llames impuro. Entonces viene, le predica el evangelio a Cornelio y los que estaban con él y reciben a él Consolador. Entonces, ¿cómo lo recibieron? Por escuchar el testimonio de Cristo Jesús. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. Conocían a Jesús, porque mora con ustedes y estará en ustedes, dentro de ustedes. No los dejaré huérfanos. Está hablando como padre. Vendré a ustedes. Ustedes me verán, porque yo vivo. Juan dice, nosotros vimos la vida, vieron a Jesús resucitado. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Jesús ya se manifestó en tu vida. Esto es literal, hermanos. Jesús ya se manifestó en tu vida. Si la respuesta es no, no te desanimes, ánimo, entrégale tu corazón a Jesús, porque Él no te va a violar, Él no va a venir a la fuerza. Entrégale tu corazón a Jesús. Entonces, si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Nadie puede decir que ama a Jesús si odia a su hermano. Fíjense bien, tenemos dos mandamientos: que lo honremos, o sea, la vida nos es dada gratis. Lo único que hay que hacer es creer a su palabra. Él murió por nosotros, gracias Jesús, ya creemos, ya somos salvos. 2, ama a tu prójimo. Eso debemos de honrar a Jesús y amar a nuestro prójimo. Si honramos a Jesús, o sea, si reconocemos que somos pecadores y que somos salvos por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hacemos, ya somos justificados. Ya somos justificados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Pero a eso, dice Pedro, hay que agregarle a la fe virtud. Vayan y lean también Romanos 5. Ahí dice, ¿hasta qué? Hasta que nuestra esperanza, que es Jesús en espíritu, o sea, nuestro Padre Dios en nuestros corazones, si nosotros ya eventualmente tenemos nuestra esperanza en nuestro Padre Dios en Jesús, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. O sea, ya entramos en la tierra prometida, ya Jesús se manifestó en tu corazón, que es algo diferente a cuando recibimos el Espíritu Santo. Son dos acontecimientos diferentes. Nosotros recibimos el Espíritu Santo, los ángeles de Dios que son mandados por Cristo, nos conducen al Padre, a Cristo. ¿Para qué? Para que tengamos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, para que descansemos en Cristo, hermanos. Ese es el mensaje de esperanza, para que descansemos en Cristo. En el amor no hay temor, porque el amor del Padre echa fuera el temor, en donde el que teme no ha sido perfeccionado, todavía no está en la tierra prometida, todavía viene por el desierto. ¿Por qué? Vayan y estudien la parábola del sembrador. De hecho, voy a leer un poquito sobre eso. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. ¿Quién enseñó a Daniel? Fíjense lo que dice Jesús, hablando de la tierra prometida.
La paz les dejo, mi paz les doy. Aquí está el fruto de nuestro Padre Dios. No se la doy a ustedes como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo? Si Panchito tiene paz, porque tiene dinero, porque tiene salud, porque sus hijos están bien, porque todo está bien en su casa, esa es una paz del mundo. La paz de Cristo es diferente, hermanos. La paz de Cristo es sobrenatural. Vayan y vean la carta a los Filipenses. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. No tengan miedo. Oyeron que les dije, me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijarían, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Se los he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean. Todavía no creían. No hablaré mucho más con ustedes, porque viene el príncipe, o sea, Satanás, el príncipe de este mundo. Él nada tiene contra mí o en mí, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. Entonces, fíjense, en la parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, no en el camino, junto al camino. Vinieron las aves, o sea, las aves del cielo, o sea, los demonios, y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales. O sea, la semilla, si cae en tierra, pero hay piedras, pues no va a dar fruto. Donde no tenía mucha tierra, enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol, ahí está. ¿El sol qué quiere decir? Él mismo lo explica. Fíjense bien, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Ahora fíjense bien, y luego está la que cayó en espinos, y luego la que cayó en tierra buena. Fíjense bien. Todo el que oye, está explicada. Todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, Satanás viene, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Satanás lo quita, lo arrebata. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. ¿Por qué? Porque no estaba en el evangelio. Por ejemplo, a los Gálatas les dice, ya los engañaron. Yo les mostré el camino es Jesús a través del evangelio, y ya vinieron unos judaizantes para que les dijeron, háganse la circuncisión. O sea, se fueron a la ley carnal, no a la ley espiritual, y se empezaron a hacer la circuncisión. Dice Pablo, de la gracia habéis caído. Ya los engañaron. Ya los engañaron. Ustedes recibieron el Espíritu Santo por escuchar el evangelio. No se dejen engañar. Entonces, una persona que es engañada, aquí está, o sea, si no es en el camino, nunca van a tener paz. Nunca van a tener paz. Entonces, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Fíjense bien, aquí está el sol, aquí está cuando la paja es quemada, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución. ¿Cómo viene la persecución? A través de la tristeza, de la ansiedad, de los miedos, de los temores, de la depresión, de la avaricia, del odio, del orgullo. Entonces, ahora que tenemos entendimiento, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que somos pecadores, entregarle nuestro corazón a Jesús y entramos en la tierra prometida. Pero como todavía no tenemos entendimiento, pues no podemos dar fruto. ¿Por qué?
porque no entendemos que vamos a ser perseguidos por causa de la palabra de Dios. O sea, Dios se manifiesta cuando somos débiles. 3 veces le he pedido al Señor que me quite esto, dice Pablo, pero el Señor dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El amor de Dios se va a manifestar cuando pones la mejilla. Si te pegan en una mejilla, viene una persona del mundo y te pega en una mejilla, tú pon la otra y ahí se va a manifestar Dios cuando eres débil. Yo les he dicho y se lo voy a decir una vez más. Una vez yo estaba hablando sobre el matrimonio, sobre mi esposa. Siempre les hablo de mi esposa no para hablar mal de ella. ¿Por qué? Yo quería ser consejero matrimonial hasta que mi mujer se fue con Ramón. Entonces yo dije, se me acabó mi carrera, porque si yo no pude, pues como que le voy a enseñar a la gente. Básicamente ese era orgullo, hermanos. El Señor me dijo, ven, trabaja para mí, yo te voy a decir cómo es. Ya el Señor me mostró cómo es. Jesús es el camino, no mi camino. El camino que yo iba a enseñar era vanidad, era orgullo. No, es en mi hijo. Yo le dije, ok, Padre. Por eso siempre hablo de mi esposa. ¿Por qué? Porque eventualmente Dios escoge a los pecadores para trabajar en su reino. Dios no vino a escoger a los buenos. Dios vino a escoger a los pecadores para trabajar en su reino. Pedro, dice Pedro, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Leví era publicano. O sea, Dios no escoge las personas más religiosas, no, hermanos. Dios escoge personas pecadoras. Yo soy pecador, mi esposa es pecadora. Bueno, Dios escoge personas como nosotros para trabajar en el reino de Dios. Entonces, ¿por qué lo digo? Para dar testimonio. No mía, hermanos, no mía, de Cristo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no quiere perdonar. Entonces me dice, tú vas a dar testimonio de eso. Tú querías ser consejero matrimonial, ok. Ve y háblales de mí. Pero vas a comenzar con tú perdonando a tu esposa que se fue con Ramón. Está bien, Señor, está bien. La vas a perdonar y la vas a amar así como yo te amo a ti. Está bien, Señor. Está bien, o sea, ahora conozco al Señor, ahora sé. Está bien, ese es el camino. Por eso lo digo, hermano. Ya el Señor me mostró, yo le voy a cambiar el corazón a tu esposa. En su tiempo, ya me lo mostró. En su tiempo. El Señor me está preparando a mí debo de dar fruto. Y en la medida que doy fruto, es Jesús en mí, no yo. No yo. Entonces, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. No da fruto y no entiende la palabra de Dios. No la entiende todavía. Pero en quien se siembra la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. ¿Se fijan? Una persona que no ha dado fruto no entiende la palabra de Dios, aunque sea teólogo o pastor o maestro. No la entienden, hermano, no la entienden. ¿Por qué? Porque todavía tienen su confianza en el mundo. No han puesto su corazón en Jesús. O simplemente andan orgullosos con sus doctrinas terrenales. Porque Satanás los engaña. Todo comienza con reconocernos pecadores, de que la gracia de Dios es gratis, por eso se le llama gracia, es gratis, gratis. El testimonio de Cristo, Él lo vivió. Escuchar el testimonio de Cristo, pues eso es fácil de escucharlo. Tú recibes el testimonio de Cristo, recibes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te conduce a toda la verdad. Este es el pecado que no tiene perdón. Tú no puedes decir, yo no sabía, Señor. No, sí sabías, tenías el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, tú siempre anduviste resistiéndolo. ¿Por qué?
Hermano, pues es que sin dinero no podemos vivir. Ahí estás resistiendo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús dice, no te preocupes cómo vas a vivir o qué vas a comer. No te preocupes. Y si tú te preocupas, estás desobedeciendo a Cristo. Entonces, en la medida, hermanos, en la medida que nosotros seguimos a Cristo, Cristo es el camino. Entonces, Cristo es el camino, abarca muchas cosas, hermano, muchas cosas. Pero como aquí el tema es mensaje de esperanza, por eso yo les hablé. Si tú tienes tristeza, si tú tienes temores, si tú tienes ansiedades, y aquí es donde viene la unión de la iglesia. Fíjense bien, hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, yo les pido como iglesia su espíritu, mi espíritu en el Señor. A una tía personal mía, yo ayer o antier estaba hablando con ella tenía una necesidad. El Señor me puso para que yo le dijera, le digo, oiga, ¿usted cree en los milagros? Ella no tiene documentos, ella es una persona ilegal aquí en Estados Unidos. Le digo, tía, ¿usted cree en los milagros? Dice, sí, yo creo en los milagros. Le digo, ok, ella es católica, ¿verdad? Entonces, por ser católica, ella lleva cierto tipo de religiosidad que le enseñaron mis abuelos. Entonces yo le digo, ¿usted cree que a través de la oración el Señor puede escuchar nuestras oraciones? Dice, sí, yo creo. Entonces le digo, mire, aquí está un hermano. Le digo, vamos a orar por mi tía. Le digo, pide ahí en la iglesia donde tú te congregas y yo les voy a compartir a las personas que escuchan lo que yo comparto del Señor. Se los estoy pidiendo a ustedes en el nombre de Cristo Jesús para que oremos. Para que el Señor le conceda a mi tía, a pesar de que tiene todo en contra, porque tiene viviendo aquí, inclusive, ella tiene ya como 40 años aquí, no tiene documentos. Y por una cosa, por otra, no le han dado. De hecho, hasta los han robado, los abogados. Entonces vamos a pedirle a nuestro Padre Dios, que para Él nada es imposible, para que simplemente de una forma sobrenatural, una persona por ahí simplemente diga, ok, esta señora, órale, ahí le va su cita para que tenga su cita porque va a tener sus documentos y ya no tenga miedo. Y ya no tenga miedo a andar aquí sin documentos. Ahora, ¿para qué? Se trata de poner la confianza en Jesús. La cosa es que como a ella le han enseñado mal y a veces no quiere dejar su religiosidad, entonces digo, bueno, si el Señor me lo puso, pues bueno, vamos a hacerlo así. Y no vamos a decir que en 1 año, en 5 años, en 20 años. No vamos a ser atrevidos en el Señor. Porque Jesús dijo, lo que pidan en mi nombre se los voy a conceder. Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Y de hecho, hermano, vamos a hacer una petición. Eventualmente voy a hacer un estudio en relación a esto donde se van a hacer las peticiones de la iglesia. ¿Ok? En el siguiente me voy a enfocar en eso, en las peticiones. Entonces, porque muy probablemente tú tienes necesidades, Panchito, Juanito, todos tenemos necesidades. Entonces debemos de ser un solo espíritu. Entonces, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, necesitamos un milagro para gloria de usted, Padre. Para gloria de usted, no de nosotros, sino para gloria de usted. Para simplemente, ¿verdad? Si yo soy su siervo inútil, ¿verdad? Que me puso a predicar, a compartir el mensaje de esperanza, para que usted dé testimonio de que usted todavía tiene siervos en esta tierra, hablando, compartiendo su testimonio, su amor, su verdad, y vean que usted vive. Para que ya la gente deje toda esa religiosidad y simplemente lo miren tal como es. Nuestro Dios Padre, Cristo Jesús, nuestro Salvador, que nos salva de todos
nuestros temores. ¿Para qué? Para que lo glorifique y para que lo alabe. Simplemente porque usted es amor. Y para dar testimonio de que usted cumple lo que promete. Entonces yo ya les pondré ahí, a propósito, tengo para pagar mi renta. De una forma el Señor me va conduciendo en este mundo, ¿verdad? Por mis necesidades. El Señor cuida de mí de una forma u otra, no necesariamente robando, ¿ok? Sino de la forma de este mundo. El Señor cuida de nosotros. Yo voy a compartir cuando el Señor, cuando haga esto. Porque a mí no me cabe la menor duda de que el Señor va a escuchar nuestras oraciones, ¿verdad? Siempre lo ha hecho. Entonces, ¿para qué? Para testimonio de aquellos débiles en la fe, para que vean que el Señor vive, para que vean que Cristo vive y Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces oremos por las peticiones de la iglesia, en este caso específica para mi tía, para que vea que Cristo vive y que Cristo quiere que nos amemos unos a los otros, y para que no andemos divididos porque tú eres de una denominación, yo no puedo andar con otra denominación. Yo soy cristiano, yo predico a Cristo, yo no me fijo en denominaciones, yo predico a Cristo, y el que tiene oídos para oír, oye. Ok, entonces oremos. En el siguiente estudio que voy a hacer mañana, primero Dios, voy a hacer un estudio en relación a las peticiones, y cada quien vaya poniendo ahí por escrito las peticiones para que las comparta aquí mismo en este canal por escrito, ¿verdad? Hermano, oren por, qué sé yo, por mi mamá, por mi papá, por una enfermedad, por lo que sea, por paz. Y sobre todo, hermanos, que fue a lo que me encargó el Señor, lo voy a compartir ya desde ahorita. El Señor me puso para que comparta con los jovencitos y jovencitas, para que el Señor los salve del terror de Satanás, porque ahorita los jovencitos están siendo masacrados grandemente. Entonces el Señor Jesús viene a salvar a su pueblo, pero ya, comenzando ya, ahorita. Entonces, y va a ser con su Santo Espíritu. Va a haber un avivamiento grandísimo entre los jóvenes, pero verdadero, no falso. Porque ahorita hay muchas congregaciones donde se juntan, hay conciertos. Eso no es de Dios, hermanos. Eso no es de Dios. Hay conciertos, andan ahí. Sobre todo tienen la idolatría, sobre todo puestos en los músicos. No va por ahí. No. Ellos van a conocer a Jesús, literalmente. Ya el Señor está preparando esto, pero no sin antes primero venir el dolor. Ya el dolor lo están padeciendo. Hay mucha drogadicción, hay muchos niños y niñas que están siendo raptados, hay muchos niños y niñas que están siendo perseguidos, que sobre todo tienen depresión, hermanos. Entonces vamos a orar por todos ellos. Ahorita es por mi tía, en el siguiente estudio vamos a ser específicos. Inclusive yo voy a poner ahí esto en relación a todos los jovencitos, y jovencitas. No les quiero decir niños ni niñas, pero vamos a decir niños, niñas de 12, 13, 14, 17, 18 años. Para mí son niños, son niñas, pero como no les gusta que les digan niños, jovencitos y jovencitas, en donde el Señor está levantando personas, sobre todo mujeres, para cuidar de estas niños y sobre todo niñas. ¿Ok? Oremos y que la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.